como les decía, esa madre de la cual estamos hablando, probablemente dentro de lo que es el primer mes de embarazo, no se da de cuenta, ¿no? No sabe que está embarazada. Y ha seguido consumiendo bebidas alcohólicas, probablemente ha consumido drogas, probablemente ha consumido algún medicamento, en este caso algún antibiótico por alguna X infección, ha consumido alimentos que pueden ser tóxicos para ese pequeño ser. Entonces, pero la madre ignora que está embarazada. Y nosotros por teoría sabemos que el sistema nervioso central de nuestros niños va a darse o va a iniciarse o se va a concluir en este caso hasta lo que es el primer mes, exagerando. ¿Por qué? Porque se va a iniciar a la tercera semana de gestación, ¿verdad? Y en la tercera semana de gestación, ¿qué vamos a tener primero como formación? Vamos a tener la formación de lo que es la placa neural. A través de esta placa neural vamos a ir teniendo la formación de lo que es el encéfalo, la médula espinal. ¿Y qué pasa? ¿No? por, por gracia divina, yo así lo digo, es que hay muchos niños que gracias a la alimentación de la madre y demás, se desarrollan bien. Es decir, su sistema nervioso se va desarrollando correctamente, lo que hace que nazcan probablemente sí, con ausencia de algún reflejo, probablemente necesiten algo de estimulación, pero no más grave, ¿no? Pero van a haber aquellos casos en los cuales probablemente eh, el organismo de la madre no ha estado preparado a nivel físico, ¿no? No ha estado preparado, lo cual hace que se presenten las malformaciones, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de las famosas espinas bífidas, vamos a hablar en este caso del síndrome de Down, vamos a hablar de la hidrocefalia, de la microcefalia, que se van a dar debido a descuidos que probablemente ha tenido la madre en el desarrollo del embarazo, ¿no? Entonces, este riesgo establecido para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento en el cual tú vas a ir a evaluar a tu niño, tú tienes que preguntar, ¿no? ¿Al cuánto tiempo se ha dado cuenta que estaba embarazada? Y la mamá te dirá, me he dado cuenta a los 2 meses porque no me venía la regla. Me he dado cuenta a los 2 meses porque he empezado a vomitar. Van a haber mamás que te van a decir, me he dado cuenta que estaba embarazada a los 6 meses porque no me venía mi regla, pero yo pensé que era la menopausia. Eso te van a decir. Sabemos que las madres más añosas, ¿no? ¿Qué es lo que van a generar en un niño, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de las madres añosas? En este caso, a partir de los 35 años, que se genere en ese pequeño una normalidad cromosómica y la más conocida es el síndrome de Down. Entonces, ¿qué pasa con algunas mamás cuando vienen a la consulta? Te dicen, no me he dado cuenta que estaba embarazada, ¿no? No se da de cuenta. Pensé que era la vesícula y la vesícula era un niño. Y lamentablemente la mamá ha seguido haciendo su vida habitual, normal. Como te digo, ha seguido tal vez consumiendo bebidas alcohólicas, ha tomado medicamentos, probablemente esa mamá le gustaba mucho el picante, y esto es algo que irrita a los niños, ¿no? Los irrita, además de que hace que su sistema nervioso esté totalmente alterado. Por eso, en la embarazada, cuando van a su control, se les pide que disminuyan el consumo tanto de café como de lo que es el picante o las comidas picantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa mamá que se ha enterado que a los 6 meses de embarazo, bueno, que ella ya tenía 6 meses de embarazo? Probablemente, y con lo que siempre chocamos es un síndrome de Down, un autismo, ¿no? Entonces, son situaciones
que probablemente tú digas, sí, pero no pasa. Sí pasa. Lamentablemente, de 10 vamos a tener 3 casos de los que les estoy hablando yo, ¿no? Entonces, es muy importante que tanto la mujer como el varón sean responsables de su sexualidad, ¿no? ¿Qué vamos a hablar también, no? Cuando hablamos de este riesgo establecido, ¿qué es lo que pasa hoy en día en nuestra cultura, no? Si la mujer se entera que está embarazada, ¿no? Ya tiene 1 mes de embarazo, 2 meses de embarazo, asiste al centro de salud. En el centro de salud le dicen, bueno, usted va a ser mamá, tiene que cuidarse, tiene que comer por 2, todo tiene que hacer por 2, porque ya no es solamente usted. ¿Y qué pasa en el control prenatal? Le dan su sulfato ferroso, le dan todas sus vitaminas, pero en especial le van a dar el ácido fólico, ¿no? Que hoy en día se conoce que el ácido fólico o la ausencia o la disminución, ¿no? De este ácido fólico en el organismo de la mujer, no solo de la mujer, sino también del varón, ¿qué es lo que causa? Va a causar ciertas anormalidades congénitas, ¿no? El déficit del ácido fólico puede causar problemas como lo son las espinas bífidas, ¿no? Los mielomeningocele, ¿no? Pero, ¿qué pasa en nuestra cultura? La mamá se entera que está embarazada para los 2 meses y ¿qué hace el médico, no? Recién le prescribe el ácido fólico, cuando nosotros por teoría conocemos que el sistema nervioso se ha formado o su formación se ha dado hacia la 3.ª semana de gestación, ¿no? No digo que este ácido fólico no vaya a reforzar el crecimiento de ese pequeño, pero ¿en qué etapa es en la cual la mujer como el varón deben fortalecer su organismo con el consumo de ácido fólico? Es en la etapa, ¿no? Antes de poder concebir una vida. Es decir, que si tú quieres tener un hijito, una hijita y no tener problemas, ¿no? O no estar preocupándote, debes alimentarte bien. Generalmente ustedes deben estar entre una edad de sus 22 años para adelante, lo cual los hace sexualmente activos, ¿verdad? Pueden tener una vida sexual activa. Esta vida sexual activa tiene que ser con responsabilidad. Lo que tenemos que pensar es de que si nosotros queremos vivir nuestra vida sexual activa y no queremos tener hijos, obviamente tienen que cuidarse con todos los famosos métodos anticonceptivos. Pero si tú quieres tener tus hijitos, y acá vamos a hablar de lo que es la planificación familiar, ¿cuánto tiempo debería durar el embarazo como tal? ¿No? El embarazo o el concebir una vida debería durar dentro de lo normal 12 meses, ¿no? No los famosos 9 meses de los cuales nosotros tenemos conocimiento. Según la OMS, ¿no? Y la planificación familiar, para que un niño nazca sin ningún riesgo biológico ni riesgo establecido, ¿no? Vamos a tener que trabajar en el embarazo por 12 meses. Vale decir que antes de que la mujer pueda embarazarse o quedar embarazada, ¿qué es lo que tiene que hacer ella y su pareja, su esposo? Tendrían que preparar su organismo en relación a todos los nutrientes que requiera ese organismo, ¿no? Y es en esta etapa donde se debe consumir el ácido fólico, para que al momento de la concepción, tanto la mujer como el varón puedan pasar a través del óvulo y el espermatozoide la información necesaria y requerida y ese niño pueda desarrollarse
sin ningún tipo de dificultad. Es decir, que tanto el varón y la mujer deberían prepararse 3 meses antes, ¿no? Antes de poder concebir una vida. Una vez que han concebido, porque obviamente saben lo que han hecho, ¿no? Una vez que han concebido, empezar a cuidar la alimentación, empezar a cuidar los tiempos y los 3 meses que son los primeros, los más cruciales, evitar cualquier tipo de agresión a ese pequeño ser, a ese feto que se está desarrollando. ¿Agresión en qué sentido? Agresión en relación a la alimentación, agresión en relación a lo que es el trato a la madre, agresión en relación a lo que es el ambiente alrededor de ese pequeño feto que se está desarrollando, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a hacer este tipo de planificaciones familiares, reduciríamos estos factores de riesgo, ya sean biológicos o riesgos establecidos, ¿no? Además, vamos a hablar de un factor de riesgo ambiental, ¿no? O sea, les hablo todo toda esta situación, ¿para qué? Para que en algún momento nosotros podamos ubicarnos al momento del llenado de la historia neuroquinésica. ¿Por qué? Porque la mamá te va a ir dando ciertos datos de su niño, ciertos datos de cómo se ha desarrollado ese embarazo. Entonces, de acuerdo a esos datos, tú vas a ir armando tu historia neuroquinésica, ¿no? El riesgo ambiental, ¿no? El riesgo ambiental va a tener que ver con el nivel social, ¿no? En este caso, el nivel social pues será dónde se desarrolla o dónde se desempeña tanto la madre como el padre, ¿no? Es decir, cómo es que se desenvuelve en su diario vivir, ¿no? ¿Cómo es que se va a desarrollar en su diario vivir? Tanto el padre como la madre, ¿no? Van a ser factores que van a afectar a nuestro niño y en su desarrollo, ¿no? Va a tener que ver el riesgo ambiental con lo social si vamos a tener al padre, ¿no? Que es si es único o en este caso si es una madre soltera, ¿no? Si solamente va a ser el padre quien se va a hacer cargo del niño, ¿no? En este caso, probablemente haya pasado algo con la madre, puede haber sido un embarazo de riesgo, donde en el momento del parto la madre ha tenido que eh, fallecer, ¿no? Aquellos partos donde se tiene que escoger entre la vida del niño o la vida de la madre, ¿no? O cuando tenemos madres solteras, ¿no? Madres las cuales no tienen el apoyo de un padre o de un varón, ¿no? Donde el papá se hace al desentendido, ¿no? Entonces eso va a generar un riesgo ambiental para ese pequeño. No es lo mismo tener un hijo que tenga un crecimiento, un desarrollo, un desenvolvimiento con sus padres juntos en una familia estable y funcional. Va a ser muy diferente el desarrollo de este niño en una familia disfuncional o donde haya la ausencia tanto de la madre o del padre o de ambos, ¿no? Que van a ser casos que sí o sí se van a presentar, ¿no? También un riesgo ambiental se va a constituir en aquellos padres adolescentes que sean menores de 17 años, ¿no? Hoy en día tenemos em, mamás o papás, ¿no? Parejas que van a ser papás, mamás lo antes posible o antes de tiempo.
Si tú recorres o recurrimos en este caso a lo que es nuestra idiosincrasia, vamos a decir que cada vez los adolescentes en una edad mínima ya son papás y mamás, ¿no? 17 años todavía sería un buen tope en relación a la edad de lo que vemos en nuestro país. Tenemos madres de 14 años, de 15, de 16 años, ¿no? Pero ¿a dónde se va este riesgo ambiental? A de que mientras más jóvenes sean los padres, es más difícil la crianza de los niños. Es más difícil para ellos el hecho de poder sacar adelante a un niño, ¿no? ¿Por qué difícil, no? Un adolescente va a estar en cierta etapa de su vida donde lo que va a querer hacer es probablemente divertirse, conocer, todavía está en una etapa de desarrollo. Si hablamos de desarrollo en el adolescente, vamos a decir que tanto, en este caso, el varón va a desarrollar su organismo hasta los 21 años. Todo su cuerpo y su organismo se va a desarrollar hasta los 21 años y la mujer se va a desarrollar hasta los 18 años. Y mientras más jóvenes sean estos papás, ¿no? O más jóvenes se atrevan a concebir una vida, su organismo, su cuerpo está menos preparado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el crecimiento y desarrollo en la mujer se va a cerrar hasta los 18 años y en el varón hasta los 21 años. ¿Qué pasa si ellos se adelantan los procesos? Su organismo no está bien preparado. Entonces, estos organismos que no están bien preparados, de pronto conciben una vida y pueden haber falencias en esos niños. Es por eso que esto se va a constituir como un riesgo ambiental, no solo para esos padres que son adolescentes y van a sufrir ese shock de empezar a tener responsabilidades que no son acordes para su edad, sino también vamos a tener daños o falencias en ese pequeño ser que no pidió nacer, pero que probablemente pueda sufrir algún tipo de alteración, ¿no? El nivel educativo, que puede ser nulo o muy bajo en este caso de los padres, generalmente el nivel educativo va a tener que ver con aquel conocimiento que tenga ya sea la madre o el padre, de acuerdo al lugar donde viva, ¿no? Si tenemos padres, madres que han estudiado, viven acá en la ciudad, obviamente conocen sus derechos, obviamente conocen sus deberes, saben que tienen que ir al control prenatal, ¿no? Saben que tienen que alimentarse mejor, etcétera, etcétera. Pero alguna persona que probablemente no tiene cierto nivel educativo o que probablemente ha crecido en alguna provincia. Si hablamos de una provincia, vamos a tener también cantones que van a ser lugares que van a estar muy alejados, alejados de todo lo que tenga que ver con tal vez la tecnología, la información y demás, ¿no? O también vamos a tener gente que probablemente sea analfabeta, ¿no? Hoy en día, aunque se hable de que se ha erradicado el analfabetismo, todavía tenemos gente que no sabe leer y escribir, por ende se le dificulta el conocimiento. Entonces, este nivel educativo va a repercutir en lo que puedan ir desarrollando, queriendo desarrollar. ¿Qué pasa en el área rural? Muchos no tienen conocimiento de lo que es un control prenatal, no van a tener conocimiento de lo que es el ácido fólico, para qué les sirve. Si bien se dice que en el área rural la alimentación es la mejor o la más buena,
tenemos casos, ¿no? Hablando esto ya de la unidad de discapacidad, tenemos casos que llaman la atención del área rural, que son enfermedades raras o presentan enfermedades neurológicas raras debido a ciertas deficiencias. ¿Y esto a qué nos lleva? A deducir que el nivel educativo, ¿no? Todavía no ha incrementado, no ha avanzado. Es por eso que tenemos desconocimiento de algunas situaciones en las personas. Sin ir lejos, el tema de la vacuna hoy en día del COVID. Se tiene tanta información, ¿no? De la vacuna contra el COVID, pero muchos se rehúsan a recibir esa información o rehúsan tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque han escuchado otra cosa, ¿no? Entonces, pasa lo mismo en el área rural, ¿no? Y a veces, lamentablemente, quienes más sufren enfermedades raras o aquellas enfermedades que van a causar cierto grado de discapacidad, se van a presentar del área rural, ¿no? La drogadicción también va a constituirse en un riesgo ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre, a través de su adicción, ¿no? Puede causar una enfermedad, ¿no? O puede hacer que su niño sea codependiente, ¿no? Ya al momento de nacer, ¿no? La pobreza y la marginación social también va a tener que ver esto también con lo que es el nivel educativo, ¿no? Eh, Cuando existe pobreza, ¿no? Va a haber una educación más baja o deficiente, ¿no? La pobreza, por el hecho de que también no se va a contar con los recursos económicos para poder atender o que la familia o esa madre sea atendida, ¿no? Y el alcoholismo materno, que al igual que la drogadicción, se va a constituir en un factor de riesgo ambiental porque ese pequeño, esa pequeña pueden nacer codependiente, ¿no? Hasta acá vamos a quedar. Si hay alguna consulta, con gusto les respondo. Eh, y si no, conmigo hasta la siguiente clase. Hola, ¿hay preguntas? Hola, creo que no, ¿verdad? No, doctora. Listo. Conmigo hasta el día martes. Cuídense. Chaucito. Hasta luego. Chao, chao. Doctora.